Bueno, las cámaras del viejo Trenquelauquen están hoy en el Museo Histórico de nuestra ciudad, que alberga en sus salas una parte importante del pasado de Trenquelauquen, del viejo Trenquelauquen, ¿por qué no? Y estamos acá en esta sección dedicada de alguna manera a los pueblos originarios, a los antiguos habitantes de esta zona, sus caciques, sus personajes más emblemáticos, porque voy a hablar de una historia triste, que marca un capítulo de los tantos capítulos dramáticos que tuvo la conquista de estas tierras. En el año 1901 moría en Trenquelauquen lo que podríamos denominar el último cacique mapuche, que fue don José Tacunao. Este había venido de La Pampa misma, con su tribu formada por indígenas, a los efectos de ver si se podían integrar a la vida ciudadana de aquel entonces, unos años antes de 1901, en que él murió, allá por 1890 aproximadamente. Llegó a Trenquelauquen con la promesa de que le iban a entregar a su tribu tierras en Colonia Las Huasquitas, donde los indígenas iban a tener la posibilidad de tener la propiedad de algún predio, a los efectos de dedicarse a las tareas rurales, desarrollar sus familias y tratar de alguna manera progresar e integrarse a la sociedad. Bueno, llegó un día a Trenquelauquen ante la sorpresa general de los habitantes de aquel pequeño pueblo por entonces, cuando vio llegar de La Pampa este grupo de indígenas que se dirigieron a Colonia Las Huasquitas, por entonces no llamada así. Y allí se instalaron, construyeron sus toldos, sus pequeños ranchos, y se dedicaron a la cría de ganado, a la siembra de algún cereal, y todo se desarrollaba pacíficamente, mostrando de alguna manera que los indígenas también, dándoles la posibilidad del trabajo y de la integración, podían formar parte de esta sociedad que estaban haciendo en la Argentina, en los terrenos que antes se denominaban, creo que injustamente, el desierto. Bueno, ¿qué pasó? En un momento dado bajó en la estación de Trenquelauquen, en la estación ferroviaria, un grupo de policías y de representantes del orden entre comillas, se dirigieron a Las Huasquitas y desalojaron la tribu. Lo hicieron de la peor manera posible, matando sus animales, rompiendo sus ranchos, sus toldos, dejando todos en la desolación y en la miseria. Y los pobres indígenas de la tribu del cacique José Tacunao tuvieron que abandonar esas tierras que se les habían prometido en una de las verdaderas injusticias que se cometieron en aquellos años. Y bueno, se desperdigonaron los indios por distintos lugares de la zona. Algunos, favorecidos por la habilidad que tenían con el caballo, empezaron a trabajar en las nacientes estancias de aquel entonces, algunos como receros, como cuidadores del ganado. Los más viejos, las mujeres y los niños, se vinieron a las ciudades, a los pequeños pueblos de entonces, y algunos se enfocaron en Trenquelauquen, donde se ubicaron en la zona sur de la ciudad, en lo que constituyó la última toldería que hubo en Trenquelauquen, porque allí en la zona sur, por entonces despoblada, construyeron sus toldos, sus ranchos, y trataron de alguna manera de integrarse también al desenvolvimiento ciudadano. En 1901 moría el cacique José Tacunao, que había traído a esa tribu de la inmensidad de La Pampa, del interior de La Pampa, a ganarse las tierras. Este capítulo tan triste de la historia de las campañas al desierto muestra, repito, la posibilidad que se tenía por medios pacíficos de integrar a los pueblos originarios a la nueva sociedad. Pero indudablemente quien no lo entendió fue lo que destruyó lo que habían construido los indígenas, sus ranchos, sus toldos, sus animales, sus simientes, y los condenó a vivir en un lugar que no era el de ellos, en un lugar ciudadano, terminando como peones, es decir, cerrando un capítulo que pudo haber sido muy importante para la vida del partido de Trenquelauquen.
Mi nombre es Hilda Edith Torres, pero todos me conocen por Pocha. Empecé a trabajar por un problema que hubo de que a mi marido lo habían dejado cesante en el ferrocarril y entonces empecé a trabajar en la clínica García Salina como cocinera. Al principio andaba media perdida, pero bueno, me acostumbré enseguida y me encantó ese trabajo, me encantó porque a mí la cocina me gusta mucho. Estuve 1 año y pico trabajando ahí y luego supe que había una vacante en el consejo escolar para un establecimiento escolar y me presenté y gracias a Dios pude empezar a trabajar en el centro educativo que estaba en la calle Rivadavia. Trabajé para 100 y pico de chicos ahí, tenía 2 turnos. Era hermoso, tenía otra compañera que nos llevábamos perfectamente bien y bueno, me encantó trabajar en esto. Luego empezaron a llamarme de la escuela número 2 para hacer viajes de egresados a Claromecó y debo haber ido entre 5 y 6 años o tal vez más. También me gustaba mucho, me encantaba el trato con los chicos. Si hay algo que rescato de todo esto es lo bien que me llevé con los chicos y que en el día de hoy por ahí pasan y me dicen chau Pocha, y yo digo chau por educación, pero a veces ni los conozco porque están hechos unos hombres y me ha quedado ese cariño tan hermoso de ellos. Me encantaba ir, me encantaba participar en los juegos de ellos, me encantaba salir con ellos, ir a la playa. Al principio me daba un poco de vergüenza ir a la playa, pero después de a poquito me fui acostumbrando que todo el mundo se pueda meter en el agua. Y después de eso también un día Carlos Llera, que era el profesor de educación física de la Escuela de Comercio, también vino a hablar conmigo, me buscó para ir. Empecé a conocer lugares que yo nunca pensé que iba a conocer. Empezamos con Sierra de la Ventana, después fuimos a Pehuenco. Después otro año fuimos a Necochea y por último, los últimos viajes que hice con la Escuela de Comercio fueron a Bariloche. Así que fui 3 años seguidos a Bariloche. Hermoso, hermosísimo, que ellos siempre se reían de mí porque me decían, esta es media poeta, porque yo digo, no puedo creer lo que la mano de Dios ha hecho con la naturaleza, porque el sur es precioso. Lo único que me molestaba un poco era el hecho de que a la tarde se levantaba un viento increíble, pero hermoso, hermoso, es una cosa hermosa. Y bueno, así fueron transcurriendo mis días en lo que era cocina. Llegué a la escuela número 3, de la escuela número 3 pasé a la escuela 502, que fue mi último trabajo. Realmente ahí la pasé, yo digo, cuando uno dice, uno ve a los chicos normales, y ve a los chicos con capacidades diferentes, son una hermosura. Te brindan un cariño que es un cariño real. Yo los veo, la vez pasada pasé por la escuela y uno de los chiquitos me dice, vení, vamos a comer, Pocha, vamos a comer a la cocina, vamos a comer. Se acuerdan, aún ellos se acuerdan de uno, lo tratan con cariño. Cuando uno de los chiquitos hicieron para tomar la comunión, me llevaron lo que le habían dado en la iglesia, es como una oración al discapacitado, precioso. Tomá, porque vos sos mi mamá, me dijeron. Esas cosas siempre lo marcan a uno, ¿no? Porque es bello eso. Y bueno, agradecida a la vida, agradecida a Dios, porque de los lugares que he trabajado he cosechado de todo, de lo bueno y de lo malo. Pero si uno se pone a pensar en lo bueno, seguro que le gana lo malo, seguro que le gana lo malo. Y bueno, aparte de eso, yo nunca me quedaba quieta, siempre había cosas para hacer para la casa, trabajaba mi marido también, porque después mi marido fue reincorporado otra vez al ferrocarril. Pero yo tuve 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres, y hay que luchar para criar a 5 hijos. Y gracias a Dios todos me han dado satisfacciones. Yo siempre digo que me han dado más satisfacciones de grande que de cuando eran estudiantes, porque hay 2 que terminaron y otros 3 terminaron bien. 2 dejaron a mitad de camino, pero después se pusieron las pilas, estudiaron de grande y se recibieron de grande. En mi casa siempre amasaba para afuera. Me acuerdo que cuando un día dijimos, queremos poner el gas,
¿qué hicimos? Y bueno, entre mi marido y yo hicimos canelones para vender. Y vendimos canelones y con eso pusimos el gas. Bueno, una de las cosas que siempre hice mucho fueron pasteles. Y siempre me encargaban pasteles para cuando iban con los jugadores a jugar de ferro. Y resulta que llevaban 4 o 5 docenas de pasteles. Y un día no me vinieron a encargar más. Yo digo, ay, no les habrá gustado, ¿qué le habrá pasado? Hasta que me contaron que eran tanto lo que se comían los pasteles en el micro, que después iban demasiado llenos y no jugaban como tenían que jugar. Y me pasó eso en Claromecó. Yo hacía de comer y siempre hacía que torta frita, que pasteles, que alguna cosa de esa. Y resulta que el señor que cuidaba la colonia ahí estaba empachado. Y tengo una foto donde está la chica esta que era portera, que no me puedo acordar el nombre, Coca, la portera de la escuela 2, que lo hizo tirar en un banco y le curaba el empacho. Le tengo una foto ahí con un sombrero grande. Y bueno, qué sé yo, a mí realmente me encanta cuando encuentro algún chico, uy, pocha, uy, la cocinera número 1, si habremos comido. Eso es lo lindo, eso es lo hermoso, eso es lo más lindo que tengo de mis recuerdos. Sí, muy contenta por todo lo que me tocó vivir en mi vida. La verdad que soy una persona muy agradecida a Dios, porque Dios, yo como mujer me sentí realizada, porque tuve una buena adolescencia, me casé con un hombre excepcional, un buen compañero, un mejor padre y mejor abuelo todavía. Mis hijos, gracias a Dios, todo lo que di por ellos hoy me lo devuelven con creces. Y lo que en cuanto a mi trabajo, esto que te dije antes, encontrarme con chicos, ya hombres, mujeres, y que te traten con el cariño que te tratan, yo digo, bueno, algo bueno sembré en la vida, porque que ellos te traten así es hermoso, es hermoso. Te juro que me emociono cuando me acuerdo de ellos. Se ríen de mí porque ya tengo 69 años, voy ya camino a los 70, y se ríen porque manejo los celulares y manejo el Facebook. Entonces me dicen, mirá vos, esta mujer, me encuentro con chicos que han sido, no alumnos, porque yo era auxiliar, pero que he trabajado en la escuela donde ellos han ido, en el Facebook, y me escribo con ellos, y yo digo, bueno, hasta eso me ha dado Dios, que he podido lograr tener esas amistades así, ¿no? No, hermoso, hermoso. La verdad que soy una agradecida a Dios por todo lo que me ha pasado en la vida. Bien, este ámbito del Museo Histórico de Trenquelauquen nos permite adentrarnos en algo que tiene que ver con el comercio, el viejo mostrador, algunos de los productos que en las estanterías por entonces se suministraban en aquella época inicial del Trenquelauquen viejo, del Trenquelauquen de antaño. Alguna vez alguien dijo, y en tiempos modernos ya, que la publicidad es palanca de prosperidad. Es decir, la publicidad de los servicios, del trabajo, de los productos, permite venderlos, permite fabricarlos y de alguna manera hace al bienestar general y al desarrollo de las sociedades. Y Trenquelauquen tiene una larga historia en lo que respecta a la publicidad. Fíjese usted que ya a finales del siglo XIX, en Trenquelauquen se inició la primera publicidad gráfica, podríamos denominar, cuando la Casa Llorens, que estaba ubicada en la hoy esquina de San Martín y Uruguay, la Casa Llorens, repito, después se llamó Casa Llorens Antich y compañía. Ya alguna vez hicimos mención de que ahí existió el primer surtidor. Bueno, esa casa comercial, un viejo almacén de ramos generales de lo que había por entonces, estamos hablando del año 1895, por ahí, imprimió, supongo que no en Trenquelauquen porque no había imprentas por entonces, imprimió un volante donde ofrecía sus servicios comerciales y lo repartió en los distintos domicilios de la ciudad. Esa puede haber sido la primera publicidad, en este caso de circulares, publicidad gráfica, que se desarrolló en Trenquelauquen.
Posteriormente, a partir del año 1899, con la aparición del primer periódico, que fue El Independiente, se empezó a realizar publicidad gráfica con los avisos convencionales que todavía hoy adornan inútiles las páginas de los diarios, metropolitanos y local también. Y luego, con la aparición de nuevos diarios, entre ellos La Opinión, para mencionar al que todavía sigue vigente, la publicidad gráfica empezó a cobrar importancia. Hasta que en el año 1935, la inventiva de un señor que se llamaba Luis Quintín Odriozola fundó Publicidad Idea, la propaladora, a la cual ya nos hemos referido. Era una línea de parlantes, de altavoces, en la zona céntrica de Trenquelauquen, donde se emitía música, noticias y avisos comerciales. Y ahí surgieron las primeras frases publicitarias que hoy se usan en las modernas radios y canales de televisión. La misma Publicidad Idea tenía una frase que marcó una época que decía: un nervio inquieto del arte publicitario moderno. ¿Qué le parece? Un nervio inquieto del arte publicitario moderno. Y surgieron otras frases, como por ejemplo decir los vascos para comprar a ojos cerrados, porque en aquel tiempo había tres grandes tiendas, estaban los vascos, Casa Gal y Galver, hoy desaparecidas, si bien los vascos mantiene, pero no en aquella dimensión que existía entonces. Y los vascos, que era propiedad de un español llamado Etervino Rodríguez, un hombre inspirado para el comercio, creó algunas frases importantes como esa que le digo: los vascos para comprar a ojos cerrados, o los vascos, una tienda diferente. Luego hubo otras frases que hicieron épocas, como Banco Edificador, el banco nuestro, o Vista Mejor, Vista en Casa Rojo. No me diga que usted no las escuchó, si es que peina algunas canas todavía, a esas viejas frases, que se asociaban a otras que nos llegaban no de los medios locales, sino de la radio. Por aquel entonces, estamos hablando de los años 30 y 40, era el medio importante de publicidad, y con antenas apropiadas se recibía en aquellas radios tipo capillita, se recibían los avisos comerciales y las frases publicitarias que se usaban en Buenos Aires para todo el país, como por ejemplo decir: usted camina, y al final compra en Sadima. Sadima era una empresa de muebles que hacía la publicidad con esta frase. O Vega, usted lo ve, lo prueba y se lo lleva. Vega era una fábrica de indumentaria, sí, que hacía trajes. Y había otros como Gatti Chávez lo tiene. Gatti Chávez era una tienda especial de grandes almacenes como existen en los grandes países del mundo. Existen esas frases, esas tiendas. Y Gatti Chávez lo tiene, era una frase que había marcado toda una época. Y había otras más que no quiero, para no abundar en detalles, pero sí me voy a referir a una que la volví a escuchar luego de muchos años, hace muy poco tiempo, parece que ha vuelto. Todas las cosas vuelven y regresan. La vieja frase publicitaria dice: Javiercito, despertate, levantate, ya está pájaro azul en el mate.